En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia por toda la eternidad. En su presencia. Hola, Dios te bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Es un placer y una bendición para mí una vez más estar acá desde esta casa en su presencia, Iglesia Metodista Libre, para alabar y bendecir el nombre del Señor junto a todos ustedes. Hemos preparado algo que sabemos que Dios va a recibir como olor fragante y queremos que seas parte tanto de la alabanza como de cada una de las cosas que vamos a hacer para adorarlo. Así que te invito a que incline tu rostro y vamos a orar presentando todo este tiempo a nuestro Dios. Señor, en esta hora te damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres justo y hasta aquí tu misericordia nos ha alcanzado. Te pedimos que de manera especial tú dirijas todo lo que vamos a hacer durante este tiempo, Señor, y que tu presencia nos acompañe en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a cantar sobre todo y empezar cantando de la fidelidad de nuestro Dios. Y antes de quiero que me acompañes en la palabra de Dios para leer un versículo que va a preparar nuestros corazones para alabar a Dios de la manera correcta. Leemos en el Salmo 89 desde el verso 5 en adelante, la versión Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: todo el cielo alabará tus grandes maravillas, Señor. Multitudes de ángeles te alabarán por tu fidelidad. Pues, ¿quién se compara con el Señor en todo el cielo? ¿Qué ángel poderosísimo se asemeja en algo al Señor? Los poderes angélicos más altos quedan en reverencia ante Dios con temor. Él es mucho más imponente que todos los que rodean su trono. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Yo no sé tú, pero en este día a ese Dios todopoderoso, fiel, es que nosotros alabamos su nombre. Cantemos. Fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya.
Dios bendiga a todo aquel que está viendo esta transmisión el día de hoy. En este tiempo de cuarentena, Dios ha permitido que los diferentes grupos de nuestra iglesia formen parte de un estudio tremendo de la Biblia. Me ha tocado ser la camarógrafa y la lectora de Juan, así que he tenido que participar en los diferentes grupos, tanto en el de los jóvenes como el de caballeros y el de damas. Y hay detalles que quizás yo no los noté cuando estaba tomando la clase con los jóvenes y los vine a notar ya en la clase de las damas, que era el tercer grupo. Y eso ha hecho que este tiempo sea maravilloso. Yo he podido ver la Biblia de una manera totalmente diferente. La Biblia es un libro actualizado, un libro que no se contradice por parte, a pesar de que fue escrita por diferentes hombres y en diferentes tiempos, los que nos deja saber que verdaderamente tuvo que haber uno que dirigiera eso. Una solamente dirigiendo y guiando, y ese fue el Espíritu Santo. La Biblia es un libro exacto. Y esto de exacto, de exactitud, es muy significativo para mí, porque yo estudié ingeniería civil. Y la solución de los ejercicios que nosotros teníamos que presentar generalmente se llevaban 5, 6 o más páginas, la solución de un ejercicio. Tanto así que para los exámenes nosotros no podíamos usar de este tipo de papel. Teníamos que buscar uno más grande llamado papel ministro. Y así nos evitábamos estar hojeando muchas cosas y darle un grupo de papeles al profesor. Recuerdo que generalmente los ejercicios llevaban ecuaciones. Las soluciones tenían que ver con ecuaciones. Y en las mismas, la parte derecha y la izquierda siempre tenían que tener al final el mismo resultado. Nosotros podíamos llevar el procedimiento que quisiéramos durante esas 5 o 6 páginas, pero al final el lado derecho y el lado izquierdo debían tener lo mismo. Recuerdo que al final de cada examen, la pregunta que nosotros escuchábamos por todos lados era: ¿te cerró? ¿Te cerró tal ejercicio? Fulano, ¿te cerró tal cosa? Y el yo poder ver que la Biblia cierra, que la Biblia cuando está tratando un tema cierra por todos lados, da lo mismo por todos lados, te lo ponga como te lo ponga o use las palabras que utilice, termina diciendo lo mismo. Para mí era algo o es algo fascinante. Recuerdo en el estudio de la semana pasada que en una parte decía 21 días y en la otra decía 3 semanas. Y yo, pero mira, dice lo mismo aquí. En otra nos habla de una cantidad de días y en otra parte nos dice tiempos y la mitad. Tiempos y la mitad de un tiempo, que nos termina hablando de los mismos 3.5 años. Si a nosotros el ejercicio al final no nos cerraba, no nos daba la misma solución, no quería decir que el profesor había hecho un planteamiento equivocado del ejercicio, sino que nosotros nos habíamos equivocado. Recuerdo que había momentos o que me llegó a pasar que yo ponía quizás en la tercera página de las 6 un signo equivocado, ponía un negativo donde iba un positivo y ya por eso al final no me cerraba. Entonces, si en algún momento tú estás leyendo la Biblia y sientes que algo no te cierra, que algo no te cuadra, miren, lo que tenemos que hacer es leer, volver a leer, revisar y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos muestre qué es lo que está pasando ahí o por qué no puedo entender y que Él nos revele. Porque la Biblia no se contradice, la Biblia se complementa en todas sus partes. Los jóvenes ahora estamos estudiando el libro de Daniel. Y en esto cabe la pregunta de qué nos sirve, estudiar ese libro, algo que pasó hace tanto tiempo, de qué nos sirve a nosotros ahora en la situación que estamos, en medio de esta cuarentena, que estamos medio controlados y eso, de qué me sirve a mí. Y ahí es que está lo bello.
ver cómo la Biblia contiene las respuestas, contiene principios y fundamentos que dan respuestas a las situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestro presente. Como decía el pastor Juan en un mensaje pasado, la Biblia contiene la respuesta a lo que tenemos que hacer según el tiempo que nos haya tocado vivir. Así que veamos un poco lo que estaba aconteciendo. Vamos al libro de Daniel en su capítulo 1. Y lo primero que nos dice es que vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y sitió a Jerusalén. Jerusalén, que es la capital de Israel. Y sabemos lo que significa Israel, la importancia de ese país. Esa es la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham. Es el lugar donde estaba el templo de Jehová. Pero a ellos eso no le importó. Al contrario, dice que ellos tomaron de los utensilios de la casa de Dios, y se los llevaron hacia la casa del Dios de Nabucodonosor. Pero eso no fue lo único que ellos se llevaron. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Estamos en Daniel capítulo 1. Y la palabra de Dios dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Al leer esto, inmediatamente podemos notar que no fue cualquier tipo de muchachos que ellos se llevaron, que ellos mandaron a buscar. Tenían que ser del linaje real. Es decir, tenían que ser jóvenes descendientes del rey David. Y también vemos que habían especificaciones muy claras que ellos debían cumplir. Así que una vez leído estos dos versículos y visto más o menos el contexto en el que se encontraban, quiero que vayamos al primer punto que quiero presentar. Y es, ¿en qué se parece lo que vivió Daniel y sus compañeros con lo que estamos enfrentando ahora? ¿En qué se parece lo que vivió Daniel y sus compañeros con lo que estamos enfrentando ahora? Daniel y los jóvenes que estaban con él, antes de este proceso, vivían en libertad. Podríamos decir que eran personas felices. Ellos estaban tranquilos, como les gustaba vivir. Podían alabar a su Dios. Y aquellos que no seguían a Dios, que no tenían devoción por Dios, también podemos decir que estaban felices a su manera. Ellos podían hacer las cosas como quisieran y como se acostumbraba en su cultura. Aún cuando estuvo sitiada la ciudad, que eso lo dice al principio, que Nabucodonosor sitió a Jerusalén, aún cuando estaba sitiada la ciudad, ellos contaban con ventajas por encima de otros jóvenes. Porque recordemos que cuando una ciudad estaba sitiada, quería decir que un ejército enemigo rodeaba totalmente la ciudad y nadie podía salir ni entrar. Nadie podía salir ni entrar de esa ciudad. Entonces, al estar en esa situación, los abastecimientos de esa ciudad se acababan. Los alimentos se agotaban. Pero a pesar de eso, de que esté toda esa situación, sabemos que estos jóvenes, al estar en el palacio, alguna ventaja por encima de los otros jóvenes tenían. Pero esto de un momento a otro cambió. Su vida cambió. Ellos pasaron de estar en un palacio, sí, en el palacio de Jerusalén, a estar en el palacio de Nabucodonosor, bajo las reglas de Nabucodonosor, bajo el sistema que allí estaba operando.
Ellos comenzaron a hacer las cosas según Babilonia decía, según Babilonia quería. Su vida tuvo un cambio. Tuvo un cambio, como quizás a nosotros nos está pasando, o no quizás, como a nosotros nos ha pasado en este último tiempo. Nuestra vida ha cambiado y seguirán apareciendo, seguirán habiendo cambios. Y entonces surge la pregunta, ante esta situación, ¿qué opciones ellos tenían? ¿Qué opciones tenían estos jóvenes? Porque tenemos que tener claro que no solamente fue Daniel y sus 4 amigos que fueron llevados a Babilonia, habían muchos otros jóvenes. Entonces, ¿qué opciones ellos tenían? Que son las mismas opciones que nosotros tenemos, porque su libertad y la forma de vida que tenían había cambiado. Así que ellos tenían 2 opciones, que era la de ajustarse a ese nuevo sistema o la de no ajustarse, no adaptarse a ese nuevo sistema. Pero también tenían que sufrir las consecuencias de sea cual sea la opción que hayan elegido. Y yo he dicho varias veces que la vida ha cambiado y he hablado de cambio de vida. Y quisiera esa idea aterrizarla un poco más. ¿En qué sentido? ¿En qué aspectos yo digo que la vida ha cambiado? Y quiero presentar algunos. Y el primero es la comodidad. Esos jóvenes hacían las cosas como ellos querían. Pero una vez los llevaron cautivos a Babilonia, como dije, ellos tenían que comenzar a hacer las cosas según Babilonia decía, no como eran sus costumbres, no como ellos siempre hacían, sino como Babilonia decía. Y a nosotros, ¿cómo nos ha cambiado la vida en el sentido de la comodidad, en el aspecto de la comodidad? Bueno, ahora nosotros tenemos que estar con una mascarilla de arriba para abajo. Todo el tiempo tenemos que tener una mascarilla puesta y eso no es para nada cómodo. Si tú vas a un lugar y no tienes una mascarilla puesta, tú estás poniendo en riesgo la vida de las demás personas. Tú estás siendo desconsiderado. Tenemos que tener nuestras mascarillas todo el tiempo. Tenemos los supermercados. Para tú hacer cualquier diligencia en el supermercado, en las farmacias, en los bancos, tienes que hacer filas súper largas y eso no es lo más cómodo. En los supermercados, el abastecimiento, como pasaba con ellos, que la comida se había agotado, nosotros tuvimos al principio de esta cuarentena que no podíamos comprar la cantidad de cosas que queríamos. No podíamos comprar la cantidad de cosas que queríamos, sino que, por ejemplo, me llegó a pasar que quisimos comprar 2 paquetes de malta morena y nos dijeron que no, que por familia se podía una sola. Así que no estamos haciendo la cosa de que como nosotros acostumbrábamos. También tenemos en los trabajos. En los trabajos debemos pasárnoslas con unos guantes que muchas veces es incómodo tener un guante puesto. Y también tenemos que ponernos la mascarilla. Y no estoy hablando en este momento de que no tenemos que hacer eso, que no que tenemos que seguir lo otro. El sentido que quiero expresar en este punto es de como la comodidad y la forma en que nosotros andábamos fue cambiada, tuvo un cambio, tuvimos cambio a lo que se refiere nuestra comodidad. Hay otro punto que quiero señalar como algo que ha cambiado y es el lenguaje. Vamos a leer Daniel en el capítulo 1, nos vamos a quedar en el capítulo 1, la parte final del versículo 4. Y dice: idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Esto hablaba de lenguaje. Hay un cambio en el lenguaje. Un ejemplo clave que lo podemos ver, que tenemos un tiempo tratándolos, es el asunto de la ideología de género. Antes, cuando nosotros decíamos género, nos referíamos a hombre y a mujer.
hombre y mujer, pero el significado de esa palabra ha cambiado. Ahora nos dice la ONU que se reconocen 112 géneros. Tenemos hombre, mujer, transexual, gender bender, tercer género, tercer sexo, etcétera. 112 géneros. No son los dos, el lenguaje ha cambiado, no son los dos que conocíamos antes. Y leí que esa organización hizo un llamado, oigan a qué, a que se utilice un lenguaje inclusivo en cuanto al género. Ellos decían que el lenguaje es una parte primordial, esencial en las culturas y que se debe utilizar un lenguaje inclusivo en los géneros. Cero discriminación por sexo, género e identidad. Hay un cambio en el lenguaje. Hay un cambio en el lenguaje. Y no solamente estoy atacando eso porque no soy homofóbica ni nada de eso. Eso es un pecado, así como la mentira. La mentira que nosotros muchas veces utilizamos en nuestro lenguaje, la palabra mentira blanca y mentira negra. Una mentira blanca, una y que yo dije un sí cuando era un no, o dije un no cuando era un sí. Pero hay una mentira negra que es cuando ya yo me estoy inventando una historia. Y no, el pecado es pecado. El pecado es pecado delante de Dios. Y más la mentira que está, no es algo que se quedó a la interpretación, sino que Dios nos los dio en los mandamientos. Dice que no mentirás. Y hay muchísimos versículos en la Biblia que condenan la mentira. Otro término que tenemos que tener cuidado es acerca de la unidad. Y la unidad está sonando mucho en este tiempo. Debemos estar unidos, pero debemos tener cuidado bajo qué fundamentos nosotros estamos unidos. Nos han dicho que no importando la religión, no importando tu Dios, podemos unirnos y orar por esta pandemia. Podemos unirnos y orar. Pero la Biblia nos dice otra cosa y lo vamos a ver más adelante. Tenemos que tener cuidado con lo que nos unimos, con quién nos unimos. Otra palabra, otra frase que se está utilizando mucho, y yo quiero que esto sea algo, lo estoy diciendo, es para que prestemos atención. El lenguaje es muy importante, muy importante, porque eso nos trabaja. El lenguaje es muy importante. La otra frase es, necesitamos un cambio. Y no estoy hablando de nada político ni nada de eso, sino algo general. Se nos está diciendo que necesitamos un cambio. Que esta pandemia nos ha demostrado que había problemas tanto en nuestro sistema económico, mundial, el sistema político, el sistema social. Necesitamos un cambio. Y el repetirnos eso tantas veces hará que cuando se quieran implementar los cambios, nuestra mente esté abierta a sea cual sea la solución que nos presenten, porque ya nos han trabajado que necesitamos un cambio. Y hermanos, yo sé que nosotros nos unimos con diferentes personas. Por ejemplo, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, nosotros nos unimos. También sé que hay palabras, porque mencioné un ejemplo de una palabra. Hay palabras que hace 30 años no se podían decir porque ofendía y ahora se dicen como si nada. Yo sé que la Real Academia Española cada cierto tiempo admite nuevas palabras y dice que se pueden utilizar en nuestro idioma. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a aquellas expresiones, aquellas palabras que atentan directamente contra nuestros principios y fundamentos. Porque cuando yo digo esta palabra, se ha implementado un nuevo significado o se ha ampliado el significado de género. Esa expresión atenta contra algo que el Señor estableció en su palabra. En Génesis 1:27 leemos que varón y hembra lo creó. Varón y hembra lo creó.
Y en 1 Corintios 3:11 leemos que Cristo es nuestro fundamento. Estamos unidos en Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando nos están llamando a unirnos y el fundamento de esa unión está dejando a un lado a Cristo, ya por más bonita que se escuche la palabra, por más bonita que se escuche la frase de que debemos estar unidos, no tiene cabida porque me están dejando mi fundamento principal afuera. Entonces, vuelvo y les repito, con esto del lenguaje debemos escuchar. Debemos escuchar qué es lo que se nos está transmitiendo, qué es lo que hay detrás. No podemos tomar esto a la ligera. Ahora vamos a leer el versículo 5. Acompáñenme a Daniel 1:5. Y dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aquí hay un principio que quiero que nos quede claro. Aquí se está hablando de la ración de cada día, la provisión de la comida. Nos está hablando de la comida. Y nosotros podemos decir, ven acá, pero ¿y qué tiene de malo que ellos comieran? ¿Qué tiene de malo que ellos comieran, señores? Es necesaria la comida. Es algo básico, yo necesito comer. Pero el principio que aquí queda establecido es que nosotros debemos tomar decisiones. Hay decisiones que debemos tomar en las cosas pequeñas, porque eso determinará qué decisión, qué posición yo tomaré ante las grandes tentaciones, ante las grandes decisiones que yo debo tomar. Desde lo más sencillo, comida. ¿Qué voy a comer? ¿Voy a comer eso o no voy a comer eso? ¿Voy a beber eso o no voy a comer o no voy a beber eso? Desde ahí nosotros debemos tomar decisiones firmes. Y el otro y último punto que quiero presentar con relación a esto, ¿cómo se relaciona esa pregunta? ¿Cómo se relaciona lo que estaba pasando Daniel con lo que nosotros estamos pasando? Es la identidad. La identidad. Leemos en Daniel 1:6 que dice, entre estos estaban Daniel, entre los jóvenes que se llevaron hacia el palacio de Nabucodonosor, estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesat y a Azarías Abed-Nego. Al llevarlos a un nuevo sistema, el sistema babilónico, bajo las reglas de Babilonia, una de las primeras cosas que ellos hacen es cambiarle su nombre. Un nombre que tenía un significado que estaba relacionado con Jehová, que era el de Daniel, pasa a tener un nombre que tiene que ver con el Dios de ellos, con el Dios de Nabucodonosor. Quieren venir y cambiarte tu identidad. ¿Y la identidad te está siendo afectada en este tiempo? Yo diría que sí. La identidad está siendo afectada muchísimo en el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Ahora se dice, tú eres lo que tú quieras ser. Lo que tu mente te diga, tú puedes ser eso. Y sin embargo, la Biblia nos establece quiénes nosotros somos. De dónde nosotros venimos. Y el sistema en el que estamos ahora mismo lo quiere distorsionar totalmente. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes están perdidos con tanta información, con tantas cosas que lo que hacen es desviar, confundir. Y también está nuestra identidad como cristianos. Ser cristianos ahora mismo, yo he escuchado la expresión, yo soy cristiano light.
Esa es la parte de su identidad, su nombre. Yo soy cristiano light, un cristiano que toma la cosa a la ligera. ¿Qué es eso de cristiano light? ¿Qué es eso de ese tipo de cristiano? Es lamentable que ahora mismo tú dices que tú eres cristiano y no era como antes. Que una persona cristiana era una persona honrada, una persona que se podía tener en alta estima. En alta estima y que la gente decía, oye, hay que sacarle su plato aparte porque es cristiano. Pero ahora mismo, eso no es lo que se está viendo. Lamentablemente, eso no es lo que se está viendo. Y una vez explicado estas semejanzas que podemos ver, no sé si usted encontró que sí, que hay mucha semejanza en lo que se estaba viviendo, en lo que estaba viviendo Daniel y sus compañeros y lo que nosotros estamos viviendo. No sé si vieron las semejanzas. Quise ser clara en esa parte. Hay un segundo punto que quiero presentarles. Y es, ¿cuál debe ser mi posición frente a todo esto? ¿Cuál debe ser mi posición frente a todo esto que estoy viviendo, frente a todo esto que estoy viendo? Así que quiero que vayamos a Daniel 1:8. Y la palabra de Dios nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí yo tengo subrayada la expresión, propuso en su corazón no contaminarse. Daniel tenía convicción. Daniel tenía decisiones y tomaba decisiones firmes. Habían en cosas en que él había cedido. Sí, Daniel fue al palacio del rey, lo llevaron al palacio de Nabucodonosor. A él le cambiaron el nombre. En vez de decirle Daniel, le dijeron, tú te vas a llamar Belsasar. Ok, pero hay en una cosa que eran sus principios y sus fundamentos bíblicos que él no iba a ceder. Nosotros en este tiempo hemos cedido en el sistema. Por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, nosotros no estamos poniendo la mascarilla. ¿Sí? Para nosotros entrar al supermercado, para ir a cualquier sitio, nosotros estamos usando nuestras mascarillas. Pero hay principios, hay posiciones que nosotros debemos mantener, que no podemos echarla a un lado. Y yo quiero que veamos cuáles cosas fueron las que hicieron que Daniel pudiera tener esas convicciones. Él pudiera mantenerse firme, tomando el riesgo, enfrentando el riesgo que tuviera que enfrentar. Porque la historia dice, la historia, no la Biblia, la historia registra que Nabucodonosor era un rey sanguinario. Ese tú hacías lo que él decía o moría. Es más, todavía sí, aquí mismo menciona que que el jefe de ellos tuvo miedo cuando Daniel dijo que él no iba a comer de la comida del rey. Él dijo, pero entonces el rey me va a matar. El rey me va a matar. Era que Nabucodonosor era sanguinario. Entonces, cuando Daniel le dicen esto, que tiene que comer de la comida del rey, él se enfrentó a cualquier riesgo de muerte y se propuso en su corazón que no se iba a contaminar. Pasara lo que pasara, él no se iba a contaminar con la comida del rey. Y esa convicción, él la tenía porque él sabía quién era Dios. Él conocía quién era Dios y sabía lo que Dios había hecho con su pueblo. Él sabía lo que Dios había hecho con su pueblo. Él sabía que esa comida estaba dedicada a los ídolos, porque no es que nos vamos a poner, ay, no voy a comer esto, no. Había un trasfondo. Esa comida estaba sacrificada, dedicada a los ídolos. Y él sabía que no podía comer nada que fuera dedicado a ellos. Solamente a Dios, solamente el fundamento de él era Dios. Lo otro que Daniel tenía
es que en su corazón él llevaba la palabra de Dios. Él llevaba la palabra de Dios. Y como les dije, cuando el pueblo, el imperio de Babilonia iba a los diferentes pueblos y conquistaba, algo que ellos hacían era que tomaban lo mejor de lo mejor de cada uno de esos pueblos y se lo llevaban hacia su ciudad y comenzaban a enseñarles las cosas que ellos hacían. Así que yo estoy segura que Daniel no pudo irse con la palabra de Dios bajo el brazo. Él no pudo llevarse la Torá, que era la palabra de Dios, el Pentateuco, que ellos tenían como la palabra de Dios en ese tiempo. Él no pudo llevársela bajo el brazo y decir, ay, cuando esté pasando tal o cual situación, voy a buscar qué dice la palabra. No, él no la tenía. Él la tenía en su corazón. A ellos desde pequeños les enseñaban la palabra de Dios. Así que cuando él está aquí, en esta posición, él no pudo ir a buscar a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de los ídolos? ¿Qué dice la Biblia acerca de tal o cual cosa? No, él pudo tomar una decisión. Él tenía una convicción, una creencia a la que él se agarró y dijo, no voy a comer de la comida del rey. Se propuso no contaminarse, no me voy a contaminar. Porque él sabía lo que decía la palabra de Dios. Él la tenía con él. Y ahí viene una pregunta. ¿Tenemos nosotros la suficiente palabra de Dios en nuestro corazón como para poder mantenernos en aquellos momentos difíciles? ¿Tienes tú la suficiente palabra de Dios en tu corazón como para tomar decisiones firmes y mantenerte cuando vengan los momentos difíciles? Porque quizás nosotros podemos decir, ay, pero no, hombre, nosotros estamos lejos de eso. Eso no nos va a pasar a nosotros ahora de que no vamos a tener la palabra de Dios a mano como le pasó a Daniel. Señores, y no. Nosotros no estamos para nada lejos de eso. Eso de que si nos van a limitar ahora, no. Nosotros no estamos lejos de esto. Porque fíjense esta facilidad que ahora mismo disfrutamos. Que a pesar de que estemos cada uno en nuestras casas, nosotros tenemos estos medios por los que podemos comunicarnos. Podemos usar Facebook, podemos utilizar YouTube, pero ¿qué pasa si deciden limitarnos en esa parte? Si deciden que ya, porque se están moviendo cosas, si se decide que ese mensaje que está dando la iglesia va en contra de lo que nosotros estamos estableciendo. Si la iglesia está atacando esta idea de libertad, de que yo puedo ser lo que yo quiera, y esas personas, los dueños de las diferentes redes sociales dicen, no, aquí no van a publicar eso y nos limitan. ¿Qué pasaría? ¿Tenemos nosotros la suficiente palabra de Dios para poder resistir en esos momentos? En esos momentos que no la podamos tener en acceso libre a ella. Y no estamos lejos, porque miren algo que le pasó a alguien. Compartió una publicación en Facebook acerca de una denuncia que había hecho una diputada italiana. Creo que a los 2 días le apareció en Facebook que el video se lo habían quitado, se lo habían tumbado, porque según decían, ahí había una información parcialmente falsa. Es decir, que había parte que era verdad y parte que era mentira. Y tumbaron el video, ya no se podía ver el video. Así que en ese momento, a todo aquel que podía querer ver el video o tenía la opción de ver el video, él iba a estar, no iba a poder ver ni la parte que era verdad,
Ni la parte que se estaba haciendo una declaración que era cierta, ni la parte que era falsa. Yo entré a ver la justificación y pensaba que fue que la traducción que hicieron de lo que la abogada había dicho era falsa, no estaba bien hecha la traducción y querían inventarse cosas. Pero resultó que no, que era un ataque directo. No vamos a decir ataque, que lo que ellos estaban haciendo al tumbar el video, Facebook, al Facebook tumbar el video, era porque la abogada había dicho cosas que estaban basadas en rumores. Estaban basadas en rumores. Estaban afectando a una imagen muy importante a nivel mundial. Y ellos dijeron, no, eso no lo pueden seguir viendo. Y lo tumbaron. Entonces, ¿qué pasará cuando esas personas importantes, cuando esas organizaciones importantes decidan que lo que los cristianos están diciendo no conviene? Que el mensaje que los cristianos están mandando no conviene. No tiene un lenguaje, como leí por ahí, no tiene un lenguaje inclusivo. No tiene un lenguaje en el que se acepta a todos tal y como son. No tiene un lenguaje que da apertura a cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué pasará con eso? Hermanos, y yo quiero que pensemos, que meditemos en eso. Porque mientras nosotros estamos entretenidos en muchas cosas, mientras en la noticia, en la radio, en la calle, en todos lados nos hablan del coronavirus, hay cosas que se están generando, hay pactos, hay acuerdos que se están firmando. Y no están lejos de nosotros, no están lejos de nosotros, porque decíamos, el coronavirus aquí no va a llegar, eso está de aquel lado del mundo. De aquel lado del mundo, y aquí hace mucho calor. Aquí está demasiado caliente, eso no va a sobrevivir. Y miren la cantidad de enfermos que nosotros tenemos. Así que por eso mismo debemos nosotros abrir nuestra mente. Cuando estemos escuchando diferentes cosas, tener una mente abierta y prestar atención a lo que se está moviendo, a qué está pasando. Y cuando estaba desarrollando este punto de cómo se están moviendo cosas que no son a nuestro favor, hubo algo que me dolió. Y fue el hecho de cómo nosotros, los cristianos, muchas veces, ese nombre, llamarnos cristianos, lo dejamos caer tan fácil. Tan fácil. Por cualquier cosa nosotros echamos a un lado el valor de yo ser cristiano, mi posición como cristianos. Y es algo en lo que debemos meditar. Eso es algo que tiene el tú decir que tú eres parte de la familia de Cristo. Que tú eres cristiano es algo que tiene valor. Algo que tiene valor, no lo tiremos por el suelo. Porque vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos muy difíciles. Y hay algo que dice la Biblia, y no es que me quiera poner apocalíptica ahora, no. Hay algo que dice la Biblia, que llegará un tiempo en que las personas tendrán que ponerse la marca de la bestia. Dice que será en la mano derecha o en la frente. ¿Qué será esa marca? Yo no sé. ¿Será un tatuaje? ¿Será el berichit? ¿Será algo así? Yo no sé qué será. Pero la Biblia dice que llegará un momento en que las personas tendrán que ponerse eso y tomar la decisión de ponértela o no. Y que aquellos que no se la pongan no podrán comprar ni vender. Y nosotros decimos, no, yo no me voy a poner eso. Yo me voy a mantener firme. Yo no me voy a dejar poner la marca de la bestia. Pero mis hermanos, ahora mismo a nosotros nos dicen que sin una mascarilla puesta no podemos comprar ni podemos vender. Y ahí estamos todos nosotros en la filita con nuestra mascarilla puesta. Y decimos que no vamos a poner la marca de la bestia. Y con esto yo quiero decirle que noten lo sutil que son las cosas.
lo sutiles que son, porque no va a ser, esto de la marca de la bestia, no es como una obligación, tú tienes que ponerte o te matamos, no. Eso va a ser algo que va a ser presentado como una necesidad. Así como las mascarillas, es un riesgo si tú estás sin mascarillas y nosotros nos ponemos nuestra mascarilla. Asimismo, cada cosa que nos quieran comenzar a imponer, a trabajar en nosotros, la van a presentar como una necesidad. Y si nosotros no estamos prestos, si no estamos estudiando y leyendo la palabra de Dios, podemos caer como una presa fácil. Así que, mis hermanos, nosotros debemos tener convicciones y posiciones claras. Convicción. Saber en qué yo he creído, cuál es mi posición en Cristo, qué es lo que me corresponde hacer según la palabra de Dios. Y al final, escuchen, ¿cuáles van a ser las consecuencias? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de yo llevar una vida, una vida así, tomando decisiones así como lo hizo Daniel? Dice Daniel en el capítulo 1, versículo 9, perdón. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Hubo gracia de parte de Dios derramada sobre Daniel. Él podía tener el riesgo de que lo iban a matar, de que no le iba a ir bien, pero él tomó la decisión, tuvo la convicción de hacer lo que le agradaba a Dios. Y el resultado fue que hubo gracia de Dios derramada sobre él y pudo encontrar buena voluntad delante de alguien que no era cristiano. Delante de alguien que no seguía sus mismas creencias, pudo hallar gracia delante de su jefe. Y es verdad que seremos atacados, pero el Señor buscará cómo bendecirnos y derramará gracia sobre nosotros, porque hay quienes verán que somos diferentes. Si seguimos lo que Dios nos dice, si nos aferramos a lo que su palabra dice, el Señor pondrá gracia sobre nosotros. Hay otra cosa que ellos tuvieron y lo podemos ver en el versículo 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios le dio conocimiento e inteligencia. ¿Cuántos de nosotros no queremos eso? Ser personas inteligentes, tener sabiduría, tener conocimiento. Y si nosotros seguimos los preceptos, seguimos lo que el Señor nos dice, Él se encargará de darnos eso. Muchos de los jóvenes, de los que tienen que estar asistiendo a las escuelas, a su bachillerato, a las universidades, una de las cosas que siempre se nos van a ofrecer a nosotros es hacer el dichoso chivo. Tenemos que hacer chivo. Pero agárrate, confía en el Señor, pídele inteligencia al Señor y Él te lo dará y no vamos a tener que hacer las cosas por la izquierda. En los trabajos, cuando tenemos que innovar con algo, que tenemos que resolver algo, no nos vayamos por la izquierda. Pidámosles al Señor que nos dé la inteligencia y la sabiduría que solamente viene de Él y Él nos la dará. Y hay un tercer punto. Una tercera consecuencia que podemos ver a lo largo del libro de Daniel y fue posición. Porque nos dice la Biblia en los siguientes capítulos que a Daniel lo pusieron entre las mejores posiciones. En vez de matarlo o algo, no. Aquí en el primer capítulo nos dice que el rey los encontró a él y sus compañeros más robustos e inteligentes que los demás que sí comieron de la comida del rey. Más adelante, él tuvo que tomar decisiones más, porque recuerden que les dije que la decisión, digamos que más sencilla que él tuvo que tomar fue la de que él no iba a comer. Él no iba a comer, pero más adelante sus amigos se enfrentan a que tienen
que postrarse delante de una estatua que hizo Nabucodonosor. Es decir, tenían que rendirle adoración a alguien que no era su Dios, a una estatua. Y ellos dijeron, si tenemos que morir, morimos, pero no nos vamos a arrodillar. Una vez más, mostrando su convicción y su posición. No nos vamos a arrodillar. Y a ellos lo pusieron por encima de todos los demás. Más adelante vemos que Daniel se hizo un edicto en el que no se podía orar a otro Dios que no fuera el Dios de ellos. A Daniel eso no le importó. Daniel siguió yendo sus 3 veces a orar. Siguió, a pesar de eso, él siguió lo que la palabra le decía. Me van a matar, me van a hacer esto. En ese caso era que lo iban a echar en el foso de los leones. Pues, ok, que me echen en el foso de los leones. Pero yo voy a seguir a mi Dios. Yo voy a seguir orando a mi Dios. ¿Y qué vemos? Que lo pusieron nueva vez en alta posición. Entonces, si lo que queremos es posiciones, si lo que queremos es buenas cosas, tenemos que tomar el riesgo de seguir a nuestro Dios. Y cuando yo veo esto y leo la palabra de Dios, me doy cuenta que Dios sigue siendo el mismo. El Dios que hizo eso con Daniel lo puede seguir siendo ahora. Pero el Dios que nosotros vemos que podríamos decir que era de que sanguinario, que vemos en una parte que 2 personas hablaron mentira e inmediatamente cayeron muertos. Ese sigue siendo el mismo Dios, porque Dios no se ha vuelto más flexible delante del pecado. Nosotros lo que estamos es como nos explicaban en una de las clases, estamos en un tiempo de gracia, un tiempo que debemos aprovechar, tiempo de gracia. Y la palabra nos dice que al final nosotros tendremos un galardón. Nosotros también estudiamos el libro de Apocalipsis y lejos de ser un libro que te llena de miedo, como siempre nos los pintaron, como siempre aparece en las películas, lejos de ser un libro que te llena de miedo, hubo un momento que yo me sentí tan feliz. Yo dije, gloria a Dios, qué bueno que yo soy cristiana. Yo me sentí tan feliz de ser cristiana porque como cristianos tenemos esperanza, tenemos una promesa. Como cristianos, a pesar de que pasen situaciones, de que tengamos aflicciones, nosotros tenemos esperanza. En ese libro Jesucristo se ve tan bello. Lo que nos espera se ve tan bello que tú dices, gloria a Dios y gracias. Gracias porque tú has permitido que yo esté en ese camino. Así que hermanos, la última motivación que quiero darles es que sigamos buscando en la palabra de Dios. Sigamos profundizando en su palabra porque eso es lo que nos va a dar convicciones. Adentrarnos en esta palabra, pedir que el Señor nos revele esta palabra, es que nos ayudará a estar firmes en medio de las situaciones que van a venir, porque van a venir. Las situaciones difíciles van a venir. Esto solo ha sido como un pequeño ensayo y fíjense las reacciones que nosotros hemos tenido. Fíjense cómo nosotros hemos actuado frente a la situación que estamos viviendo, frente a la pandemia que estamos viviendo. Y la Biblia nos dice que van a venir cosas peores. Vendrán tiempos peores. Así que no le tengamos miedo a este libro. No esperemos que sea otra persona que venga a leérnoslo, a decirnos qué es lo que hay ahí y nosotros simplemente escuchar. No. Porque Dios no hizo, leía en esta semana en un libro, que Dios la palabra de Dios no se hizo encriptada, no se hizo en claves para que las personas no entiendan. Al contrario, Dios quiere revelarnos su palabra, Él quiere que nos acerquemos y revelarnos su grandeza, su amor y su propósito para con nuestras vidas. Así que busquemos de Él, profundicemos mucho más en Él. No importa el tiempo que nosotros tengamos como cristianos, nunca es tarde para adentrarnos, para sumergirnos en la palabra de Dios.
y poner nuestra posición y nuestras convicciones claras. Así que ya para finalizar, yo quiero que oremos. Oremos para que esta palabra se arraiga en nuestro corazón, para que el Espíritu Santo sea el que la ponga como ese cimiento, ese fundamento en nosotros. Oremos. Padre celestial que moras en las alturas de los cielos, gracias te doy. Gracias te doy, mi Dios, porque sé que tú has hablado, Señor Dios. Gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, Señor, a pesar de las limitaciones que tenemos, Padre, a ti te place usarnos, Padre. A pesar de nuestras limitaciones, mi Dios, a ti te place hablarnos, Padre Santo. Gracias por ese cuidado que tú tienes de nosotros, de hacernos saber y entender qué tú quieres que nosotros hagamos en cada tiempo. Mira la situación en la que nos encontramos. Mira la respuesta que nosotros tenemos que dar, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones firmes, Señor, decisiones que te honren a ti, Padre Santo. Sé tú trabajando en nuestros corazones. Sé tú trabajando, Señor, en nuestras vidas. Sé tú poniendo lo que nos hace falta, Señor, para que estemos preparados ante cualquier situación que tengamos que enfrentar, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Sé tú glorificándote en nuestra vida y ayudándonos, Padre Santo, a ser personas dignas de ti, Señor. Personas dignas de ser llamados cristianos. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Y como siempre les envío un gran abrazo. En su presencia podrás descansar. En su presencia tu vida se alegrará. En su presencia su gloria verás. En su presencia